Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. Vamos a ver en esta mañana que Jesús es uno en el actuar con Dios el Padre. Y veremos en esta mañana dos puntos, con la ayuda del Señor. En primer lugar, en el versículo 19, Jesús y el Padre son uno en acción, versículo 19. Y en el versículo 20 veremos que Jesús hace todo por amor al Padre. El Evangelio de Juan entonces es conocido como el cuarto Evangelio, bastante diferente a los tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los cuales se les llama sinópticos, porque usted puede poner los tres primeros Evangelios casi en columnas y ver que son casi los mismos eventos, solo que desde tres puntos de vista distintos. El Evangelio del Señor Jesucristo desde tres puntos de vista diferentes. Y el cuarto Evangelio, entonces, Juan, es totalmente diferente. El 92% del Evangelio de Juan, en su información, es único y exclusivo de Juan. Y tiene un diseño totalmente distinto. Desde el capítulo 1 de Juan hasta el capítulo 12 transcurren aproximadamente 3 años y medio de tiempo. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, contando las fiestas de la Pascua. La Pascua solo se celebra una vez al año. Y haciendo entonces el conteo, usted puede ver que aproximadamente desde Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 12 hay 3 años y medio, todo centrado en la persona de Jesús y su ministerio. Muy diferente a los otros evangelios. Mateo, por ejemplo, inicia con el relato del nacimiento de Jesús en Belén, el pesebre, pero Juan es totalmente distinto. Comienza con que Jesús es Dios desde la eternidad en Juan 1. Capítulo 13 de Juan hasta el 21 son solo 7 días. Capítulo 1 entonces al capítulo 12, aproximadamente 3 años y medio de tiempo, pero desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 21 solo transcurre una semana de tiempo. Hemos visto también que son únicos los relatos. Por ejemplo, hasta aquí hemos visto 3 señales o milagros, como les llama Juan. Juan les llama señal porque es un milagro pero con mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es Dios encarnado y el único y verdadero Salvador del mundo. Por eso le llama señales. Y la otra evidencia de que Jesús es Dios encarnado y es además el Cristo, es decir, el Mesías Salvador del mundo, son sus declaraciones. ¿Recuerdan con la mujer samaritana? La mujer samaritana le dice: nos gustaría saber quién es el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el que habla contigo. Ese es el propósito entonces de este Evangelio, del Evangelio de Juan, allí en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio significa buena noticia. E incluso hay una palabra en inglés, Gospel, que es como una traducción de la palabra griega Euangelion, que significa la historia de Dios. Y Euangelion significa buen mensaje o buena noticia, porque Eu significa bien y Angelion significa mensaje. De Angelion también viene la palabra griega ángelos, un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero de Dios. ¿Cuál es esta buena noticia? ¿Una religión? ¿Un ritual que el hombre puede adquirir? No, nada de eso. ¿Cuál es el buen mensaje? El mensaje es Dios. El Evangelio, la buena noticia es Dios. Y es que Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo pecador perdido para que todo aquel que crea en Él
pueda hallar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así que todo aquel que venga a este Dios hombre, Jesús, el Dios encarnado, el Salvador del mundo, cree en Él y se arrepiente, recibe gratuitamente el perdón de sus pecados. La fe es una fe arrepentida y el arrepentimiento tiene fe también. No es solamente un asentimiento a los hechos. Cuando Jesús le habló a Nicodemo en el capítulo 3, le dice que el arrepentimiento es como aquellos que estaban en el desierto cuando pecaron y Dios envió serpientes ardientes que les mordieron. Y estando allí, moribundos, con el veneno y la muerte en sus venas, Dios mandó a Moisés que levantara esta imagen de bronce en el desierto. Y todo aquel que la mirara y creyendo podía ser salvado de la muerte. Jesús de esta manera está diciendo que de la misma manera que esta imagen se levantó en el desierto, así también es necesario que el Hijo sea levantado, sea crucificado. De modo que el arrepentimiento no es solamente una simpatía por Jesús, no es solamente un adquirir una religión y dejar la que tenía antes, o simplemente mezclar todas mis creencias. Arrepentimiento y fe y transformación a ser una nueva criatura en Cristo es poner una mirada angustiosa en la cruz, de que estoy muerto en mis pecados, de que si muero en este mundo, parto a una eternidad sin Dios, separado de Él eternamente en el infierno. Y esta mirada de angustia hacia la cruz, reconociendo que aquel crucificado es el único que puede quitar mi culpa, mi pecado, y darme la salvación, entonces en ese momento es que recién, colocando nuestra fe en Jesús el Hijo de Dios, es que podemos entonces hallar la salvación. Dios entonces quiere traer una nueva creación, quiere hacer nuevas criaturas. De eso se trata entonces este Evangelio. Y cuando llegamos al capítulo 5, llegamos al tercer discurso y al mismo tiempo a la tercera señal o tercer milagro, si gusta. Recuerda usted que el primer milagro lo encontramos en el capítulo 2, cuando Jesús hizo una obra creadora, aludiendo al Dios creador de Génesis 1. Transformó agua en vino. Luego, en el capítulo 4, encontramos otro milagro, la sanidad de este hijo de un noble, pero a distancia. Jesús no tocó a este hijo, no lo vio siquiera, pero lo sanó, demostrando que es Dios encarnado y el único Salvador del mundo. Y aquí en el capítulo 5 encontramos un tercer milagro, una tercera señal, el paralítico de Betesda. Este paralítico llevaba 38 años enfermo. La frustración de este hombre era total. Y por 38 años además engañado, porque él había puesto su fe en esta agua que se mueve y que si él podía entrar a este estanque, podía ser curado de su enfermedad. Esa era la única esperanza que él tenía. Pero cuando vino Jesús, él transformó su vida y le demostró que la miseria humana no es solamente estar enfermo por 38 años, hay algo peor, estar separado de Dios. Y luego pasar a la eternidad sin Dios y vivir eternamente en el infierno. Su encuentro con Jesús entonces transformó su vida. Y aquí es donde entramos entonces a estos dos versículos, porque realmente termina el tiempo de popularidad de Jesús. Hasta aquí es un tiempo de popularidad del Señor Jesucristo. Ahora entra el tiempo del hostigamiento, del odio por parte de sus enemigos. El capítulo 5, en el versículo 18, leemos: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí, todo lo que hemos leído de Juan es único y exclusivo de Juan. No se encuentra en los evangelios sinópticos, porque el evangelio de Juan es diferente a los tres primeros. Complementa de alguna manera lo que los otros tres evangelios no incluyeron. Y además está centrado en el ministerio de Jesús en el sur de la tierra de Israel, en Judea. Si usted nota, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están mucho más centrados en el ministerio de Jesús, pero hacia el norte
de Israel. Así que los 4 evangelios son una maravillosa presentación de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Les da entonces a Jesús la oportunidad entonces de hablar de la unidad que tiene Él con su Padre, puesto que Jesús sanó a este paralítico en día de reposo, y para los religiosos esto fue un pecado, puesto que estaba quebrantando, según ellos, la ley, trabajando en día de reposo, y haciendo además pecar a un hombre, puesto que Jesús le pide al paralítico, una vez sanado, que tome su cama que él llevaba, su lecho, y se fuera. Eso también era considerado trabajo por los religiosos que observaban estrictamente la ley. Pero Jesús es el Señor del sábado. Y ellos, por supuesto, no lo entendían para nada. Ellos ni siquiera estaban preocupados por este pobre paralítico, de preocuparse ahora por su vida espiritual. Lo único que estaban preocupados era de que este Jesús, que se había vuelto muy popular y que hacía las señales mesiánicas, pero quebrantaba el sábado, querían rápidamente encontrarle un error para declararlo Mesías falso, y de acuerdo a la ley, todo aquel profeta falso debía ser muerto por lapidación. Por lo tanto, ellos siempre estaban listos para buscar a algún pecador y condenarlo. En otra ocasión, lo vamos a ver más adelante, cuando encuentran a una mujer adúltera, ellos estaban listos para apedrearla. ¿Lo recuerdan? Ya vamos a llegar a ese evento. Así que los religiosos siempre van a estar en contra del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver entonces en esta mañana que Jesús es uno con el Padre en actuar. Esto necesariamente nos lleva a este misterio que es la triunidad de Dios, o la Trinidad. Se nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Se nos determina entonces que la naturaleza divina es de unidad, es un solo ser. Pero a través de las páginas de la palabra de Dios, que es una revelación progresiva, se nos presenta luego que hay un Padre, se nos presenta que hay un Hijo, y también se nos presenta que hay un Espíritu Santo. Así que esa palabra uno, Jehová uno es, en hebreo ejad, lo encontramos también, por ejemplo, en Génesis 2:24. Recuerdan que Dios le dice a Adán, Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ejad, una sola carne. Así que ejad puede significar también unidad compuesta, pero un solo ser, en el caso de Dios. Dios es un solo ser, pero se revela a través de 3 personas distintas entre sí, y ese es el misterio. Es un misterio revelado, porque se nos dice el misterio, es un solo ser en 3 personas. No lo podemos entender, pero ahí está, un solo ser, 3 personas. No son 3 dioses, al estilo de las deidades mesopotámicas, o egipcias, o babilónicas, que a veces podían ser 2 dioses, 3 dioses o más. El Dios de la Biblia es único, porque no son 3 dioses, es un solo Dios, pero que se revela eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos aquí que cada una de las 3 personas divinas tienen un rol especial. Lo decíamos también la semana pasada. Por ejemplo, cuando oramos, debemos orar al Padre, tal como el Señor Jesucristo lo enseñó. Oraréis al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre. En el nombre de Jesús debe ser la oración. En el nombre del Hijo nosotros oramos. Siempre que oramos debemos orar en el nombre de Jesús. Así lo enseñó Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que pone las palabras que nosotros decimos en la oración. Tal como Pablo lo explica en Romanos 8. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que va guiando las palabras cuando nosotros oramos. Así que podríamos decir, como lo dijo aquel gran teólogo del siglo IV, Agustín, él decía, el Padre es el que ama, o el amante. El Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Y podemos ver que se cumple en la Escritura. El Padre continuamente dice que ama al Hijo.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y continuamente también es Jesús quien recibe su amor del Padre, el que es amado, el Hijo. El Padre ama al Hijo, versículo 20. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como que fuera el amor mismo. ¿Recuerdan Romanos 5:5? Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. También podríamos decir que el Padre es el silencio, porque vamos a ver que Dios, el Padre, ha hablado en el Hijo de manera definitiva y final. Hebreos, por favor, capítulo 1. Vamos a decir que otra forma de ilustrar la Trinidad es que el Padre es el silencio, puesto que habla a través del Hijo. El Hijo es la palabra misma de Dios. En Juan 1:1 se nos dice que es el verbo de Dios, la palabra misma personal de Dios, el logos de Dios. Y Él ha revelado completamente al Padre. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y el Espíritu Santo es el encuentro. Es quien lleva al hombre a encontrarse con el Padre por medio del único camino al Padre, que es Dios, el Hijo. Mire Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, literalmente dice el griego en el original. Algo así como nos ha hablado como Hijo, nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el verdadero sentido de cuando también Pablo, por ejemplo, dice que Jesús es el primogénito de la creación. Unos grupos que se autodenominan cristianos y que han malinterpretado tremendamente versículos como ese, dicen que Jesús es un ser creado igual que un ángel, y que creó primero a Jesús y luego Jesús creó el mundo. Eso es una falsedad. ¿Qué significa el primogénito? Lo que dice aquí el escritor de Hebreos, es el heredero. El hijo primero, el hijo mayor de una familia, es el heredero. Eso significa el primogénito. Y como Jesús no tiene más que un hijo único, tiene solamente un unigénito hijo, entonces este primogénito, unigénito, es en el sentido de que es el creador y dueño de toda la creación. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un pasaje tan majestuoso, ¿cierto? Juan, que es un experto en economía de palabras y en simplificar lo que él quiere decir, resume estos 3 versículos diciendo: Jesús es el Logos. Jesús es el Verbo de Dios. Así que podríamos decir que en la Trinidad hay solo un ser, un solo ser, Dios, pero que se expresa eternamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y ese es el misterio revelado. Es como el agua. El agua tiene una sola configuración química, pero puede ser líquida, sólida o gaseosa. De la misma manera Dios es un solo Dios, un solo ser, pero que se revela en 3 personas divinas. El Padre entonces ha quedado como mudo, ya no habla más, porque en el Hijo lo dice todo, y el Hijo es la misma palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que trata de llevar al hombre al encuentro con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquí en Juan 1:1 se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es este Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús entonces el Verbo del cual se menciona aquí en Juan 1, y se nos dice claramente que este Verbo es Dios mismo. Se nos dice también que este Verbo estaba
con Dios. Dice, y el verbo era con Dios. La idea allí en el original nos está diciendo que Jesús el Hijo y Dios el Padre se estaban contemplando eternamente cara a cara, en una perfecta relación, comunión de amor por la eternidad. Allí estaba el seno de la Trinidad, completamente unido en perfecto amor, en perfecta sincronía divina, hasta que el Consejo Divino determinó que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vendría a este mundo a morir por nosotros. El Espíritu Santo es el abrazo de amor que une al Padre y al Hijo, y es también la persona de la Trinidad que guió, ayudó, confortó durante su ministerio terrenal al Dios encarnado en este mundo. Eso lo sabemos, por ejemplo, por Hechos 10:38. El Espíritu Santo que ungió con poder al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Puesto que Jesús, siendo Dios, se encarnó y se hizo humano, igual que nosotros, sin dejar en ningún momento de ser Dios. Lo único que hizo fue velar su gloria. En la transfiguración, usted recuerda, un poquito mostró su gloria, pero Él, como Dios encarnado, veló su gloria. Fue lo único que ocultó a los ojos, puesto que cualquier ser humano que vea la gloria de Dios no puede seguir viviendo. Así que las tres personas de la Trinidad vistieron de humanidad a la segunda, para que ésta pudiera venir al mundo y ser el Salvador suficiente para el más vil de los pecadores, cada uno de nosotros. Romanos 3:23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Por eso entonces viene Jesús a este mundo para morir por nosotros. Versículo 18 del capítulo 1 de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La profundidad de Juan aquí es impresionante. Pocas palabras, pero de una profundidad inmensa. En primer lugar dice que Dios el Padre no puede ser visto por nadie, y nadie la ha visto. Solamente una pequeña muestra de su gloria, pero aún los ángeles que están en la presencia misma de Dios deben cubrir sus rostros con sus alas. Deben cubrir sus cuerpos con sus alas, puesto que la gloria de Dios es tan tremenda. Y aquí dice que el unigénito Hijo, que está ¿dónde? Dentro del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está el misterio trinitario expuesto de una manera tan maravillosa. Se nos dice que el Hijo es como que está dentro del Padre, está en el corazón del Padre. Y lo explica después Jesús en Juan 17. Dice, Padre, así como tú en mí y yo en ti. Eso se llama la inmanencia de personas. Una persona puede estar dentro de una y esa otra persona dentro de la otra. Nuestra mente lo puede decir, pero no lo podemos entender. ¿Cómo una persona puede estar dentro de una y al mismo tiempo la otra? Así es el misterio trinitario. Y el Espíritu Santo los envuelve en este amor eterno que tiene el Padre con el Hijo. De modo que en el seno de la Trinidad hay un amor perfecto, hay una comunión perfecta. Y ese amor sale hacia afuera. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 18. Él le ha dado a conocer. El término griego exegesato, de donde tenemos la palabra exégesis. Cuando nosotros estudiamos la Biblia detenidamente, hacemos una exégesis, es decir, queremos sacar del texto lo que allí dice. La palabra, esta preposición ex, que nosotros usamos en varias palabras, es para decir sacar, como cuando nosotros decimos extraer, exhalar, ¿no? Sacar. Jesús entonces es el revelador del Padre. Todo lo que Dios es, el Hijo lo ha mostrado. ¿Queremos saber cómo es Dios? Veamos a Jesús sanando al paralítico en Betesda. Así es Dios el Padre. ¿Queremos saber qué piensa Dios el Padre sobre la muerte? Ya vamos a llegar a Juan capítulo 11, cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto y Jesús lo resucita. ¿Qué piensa Dios acerca de la injusticia y del sufrimiento? Veamos a Jesús, el Hijo de Dios, clavado en la cruz, muriendo por nuestros pecados.
Jesús es la revelación del Padre. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesús. Eso es lo que se nos está diciendo entonces aquí. Versículo 19 entonces de Juan 5, son uno en actuar. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque en deidad, en divinidad, son lo mismo. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Y en roles pueden ser diferentes. Por ejemplo, Dios el Padre envía y el Hijo es el enviado. Pero en divinidad son iguales. Y aquí se nos dice que en actuar son uno y el mismo. Dios el Padre envía a Jesús el Hijo para que muera en este mundo por nuestros pecados y el Hijo viene y lo hace. Son uno en actuar. Son uno en acción. En el capítulo 15, por favor, de Juan, versículo 14, si me acompaña, por favor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que Jesús el Hijo oyó del Padre, lo ha dado a conocer, porque Jesús es el revelador del Padre. Todo lo que es Dios lo podemos conocer si miramos a Jesús. Capítulo 6 ahora y versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y vamos a ver aquí mismo también en Juan capítulo 5 que Jesús no es un canal de vida, Jesús es el manantial de vida. No es alguien que recibe vida y la da de segunda mano. Es el manantial mismo de la vida. En el capítulo 1 vimos que en él estaba la vida y que también en él estaba la luz. Es decir, él como Dios puede comunicar la vida. No es un canal, es el mismo manantial que da la vida. Todo entonces lo recibe del Padre, todo lo que es Dios lo revela el Hijo, y el Hijo puede dar vida a todo aquel que cree en él. De cierto os digo, en el original dice amén, amén, una palabra difícil de determinar su origen, pero significa ciertamente o así sea. Y lo dice dos veces, y así se traduce en nuestras Biblias. De cierto os digo. Es decir, es totalmente verdad y cierto lo que les voy a decir. El Hijo nada puede hacer independiente al Padre. Su voluntad como Hijo y humano estará sujeta al Padre, pero no como Dios. En cuanto a Dios, son uno, en acción. En el capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En voluntad son uno y el mismo. Entonces, recordemos esto, en divinidad son la misma persona, pero en los roles que aparentemente uno manda al otro, lo que simplemente se está expresando es la voluntad de Dios en el sentido trino, en el sentido de la Trinidad. Lo que va a hacer el Padre, el Hijo lo hace. Ver es hacer para el Hijo, y por su comunión eterna que tienen ambos, entonces no hay ningún secreto entre ellos. Tienen una misma mente. En Mateo, capítulo 11, verso 27, leemos: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocimiento del uno del otro. No hay secretos entre ellos, porque son uno y el mismo ser, una misma mente. De este modo, este conocimiento íntimo del Padre, el Señor Jesucristo lo revela. En segundo lugar, versículo 20, Jesús lo hace todo por amor al Padre. Versículo 20 leemos: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros
os maravilléis. Del mismo modo, hermanos, y esto es para nosotros en el día de hoy, del mismo modo nosotros también debemos hacer todo por amor a Dios. El amor de Dios que fue puesto en nosotros y que debe salir hacia afuera. Mire conmigo Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De la misma manera entonces, que hay una unidad perfecta de amor y de comunión entre el Padre y el Hijo y el amor del Espíritu Santo, de la misma manera entonces los creyentes debemos ser. El mismo amor que hay entre el Padre y el Hijo debe ser el amor que haya entre nosotros, y que se refleje hacia afuera de tal manera que el mundo pueda creer que Jesús es Dios encarnado y el Salvador del mundo. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Note cómo Jesús lo explica. El Padre y el Hijo son uno. Y ahora, versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Es decir, el mismo amor, la misma capacidad de amarnos, de cuidarnos, de protegernos, de soportarnos, de ayudarnos, debe ser la misma capacidad de amar que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y dice aquí que Él nos la ha comunicado a nosotros, para que seamos perfectos en unidad. ¿Qué tiene que ver la Trinidad con nosotros? Lo tiene que ver todo. Porque la misma relación que hay en la Trinidad la tenemos que tener en nosotros, aquí en la iglesia. Y ese mismo amor se debe ver hacia afuera. Así como Jesús es el revelador de Dios el Padre, de la misma manera el amor que Dios ha puesto en nosotros debemos revelarlo hacia afuera. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esto es la relación que Dios quiere que haya en nosotros también. De la misma manera entonces que Dios ha actuado desde la eternidad y ha actuado también en favor de la humanidad pecadora, enviando al Hijo para morir en este mundo, salvándonos a nosotros, ese mismo amor quiere Dios que nosotros lo tengamos entre nosotros y lo reflejemos hacia afuera. El amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿cómo se expresó hacia afuera? En que el Hijo vino al mundo y murió en la cruz y nos salvó y nos tiene aquí. De la misma manera, el amor que está dentro de nosotros, puesto por Dios, debe ofrecerse hacia afuera a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Que el Señor nos ayude entonces en esta semana, hermanos, a que podamos vivir como dignos hijos de Dios, mostrando a los demás este misterio trinitario, que a lo mejor no se puede explicar en palabras, pero sí se puede ver y se puede palpar. ¿Cómo? En el amor. Así como Jesús y el Padre son uno en actuar, están completamente de acuerdo, y de la misma manera que se aman y lo expresan hacia afuera, de la misma manera nosotros también, nuestras voluntades totalmente rendidas a Dios el Padre, hijos obedientes a Él, una iglesia que camina en obediencia a la palabra de Dios, y en segundo lugar, que hace todo por amor a Dios. Cuando esto se cumple, entonces nuestro testimonio hacia otras personas va a ser impactante. Y las personas van a poder decir, en ese lugar está la presencia de Dios. Esa persona, ese joven, esa dama, ese varón, es diferente. Hay algo en él diferente. Ese debe ser el impacto que debe producir el amor de Dios en nosotros